Paralelamente, y en medios gubernamentales, se contempla la posibilidad de hacer de las islas una fortaleza militar. En el continente americano, la doctrina de la seguridad nacional está en su apogeo. Muchos generales creen que una nueva guerra mundial ha comenzado en el tercer mundo bajo la forma de la violencia política que acompaña la protesta popular. Esa violencia, según el Pentágono, obedece a una estrategia soviética que tarde o temprano abarcará el planeta. Consecuente con esta idea, el régimen militar argentino envía armas y asesores al dictador nicaragüense Anastasio Somoza para enfrentar la rebelión popular. Sin embargo, la vieja dinastía se derrumba y el Frente Sandinista toma el poder. Ronald Reagan do solemnly swear. El triunfo de Ronald Reagan en los Estados Unidos es recibido con entusiasmo en Buenos Aires y en Londres. Margaret Thatcher se siente más respaldada por la nueva derecha norteamericana y el liderazgo conservador de Reagan. La Junta Militar celebra la perspectiva de un entente ideológico y militar en el continente. Más adelante, la intervención argentina en países centroamericanos es planificada bajo la supervisión de la CIA. Se proyectan operativos conjuntos que la central norteamericana coordina a su vez con el narcotráfico. Armas y cerca de 200 asesores argentinos son ubicados en Honduras, El Salvador y Guatemala. Los contras nicaragüenses viajan secretamente a Buenos Aires para recibir entrenamiento y organizan su ejército mercenario dirigidos por el subjefe de la inteligencia militar argentina. Las relaciones argentino-estadounidenses atraviesan un momento óptimo. El general Galtieri realiza 2 visitas a Estados Unidos y es recibido como un gran aliado. Su personalidad impresiona a los círculos del Pentágono, que lo califican de general majestuoso. Y es así. Y la persistencia en vulnerar la imagen de la sociedad nacional. Estados Unidos ofrece a su secretario de Estado Alexander Haig como mediador en el conflicto, al tiempo que lanza una serie de satélites especiales que avisan a Londres sobre los movimientos de las fuerzas argentinas y pone a disposición de Gran Bretaña la base de la isla de Ascensión. En nombre de una neutralidad que de hecho no existe, el mediador desarrolla sus funciones con un criterio muy particular. No transmite claramente a cada parte las pretensiones de la otra. Las distorsiona u oculta, sustituyéndolas con sus propias ideas. Los puntos básicos de su plan son el desvío de la flota británica, el retiro de las fuerzas argentinas de ocupación y la instalación de un contingente de paz integrado con efectivos de Canadá, Estados Unidos y 2 países latinoamericanos. El gobierno inglés rechaza su propuesta en forma categórica. No le interesa la presencia de un control internacional y antes de iniciar cualquier negociación, exige la desocupación inmediata de las islas.
La opinión pública, fanatizada por una intensa campaña publicitaria, ya está encuadrada en el razonamiento que presidirá el conflicto. La democracia inglesa se enfrenta con el fascismo argentino. El proyecto de resolución publicado sur la cote S/14947. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 502 que exige un inmediato cese de hostilidades y el retiro de todas las fuerzas argentinas de las islas, exhortando a los gobiernos de los dos países enfrentados a encontrar una solución diplomática. Abstención. En realidad, y siguiendo el plan previsto, el retiro de fuerzas que se reclama ya ha sido iniciado el mismo día de la ocupación. Pero la vía de las negociaciones no resuelve los intereses de Margaret Thatcher. El día 3, y luego de un escandaloso debate en el que ella y Lord Carrington son acusados de incompetentes, convence al Parlamento y al gobierno de marchar a la guerra. The government has now decided that a large task force will sail as soon as all preparations are complete. It's an immense task. It's a very great honor. It's a heavy responsibility, and I can only say that I will discharge it to the best of my responsibility. Thank you very much. Francis Pym es designado nuevo canciller y la primer ministro anuncia oficialmente la partida del grueso de la Fuerza Aeronaval, cuyo objetivo es la recuperación de las islas. En el inicio de las conversaciones, y previniendo una defección de Estados Unidos a sus compromisos intercontinentales, los argentinos comunican su intención de convocar al TIAR en el caso de que las naves inglesas violen la zona de seguridad fijada por el tratado. El requerimiento básico de la Junta se limita a la inclusión de la soberanía como tema primordial en las negociaciones. Garantiza los derechos e intereses de los isleños. Acepta el control de una fuerza internacional de paz y ofrece compartir la administración del archipiélago con Estados Unidos y Gran Bretaña. La mención del TIAR, es decir, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, inquieta al mediador. Firmado en 1947, los Estados americanos se obligan en él a defender solidariamente la seguridad territorial de cualquiera de sus miembros frente a un ataque o amenaza extracontinental. En los hechos, ha servido a los intereses estratégicos de Estados Unidos, pero ha llegado la hora de utilizarlo con un fin legítimo, comprometiendo al país hegemónico a pagar el costo de su dominación. De regreso a Londres, Haig retoma las conversaciones sobre la base de sus propias ofertas y sin ningún fundamento real da a entender que Costa Méndez
ha insinuado un gesto afirmativo frente a las pretensiones británicas relacionadas con los kelpers. En su segundo viaje a Buenos Aires, Haig repite la artimaña de no revelar las exigencias británicas en toda su crudeza, y tardíamente los argentinos toman conciencia de su juego: someterlos en forma gradual a la voluntad omnímoda de la otra parte. El entendimiento es posible si aceptan incondicionalmente el retorno a la situación previa al 2 de abril. El precio de la negociación, es decir, de la paz, es una derrota anticipada. But Argentina was determined to keep its troops in the Falklands. The junta firmly rejected the UN resolution calling for the withdrawal of its forces. President Galtieri and his colleagues simply did not believe that Britain had the stomach for a fight over islands which had been ignored for years. Few people perceived in Argentina that in the 2nd of April, a real war had started. No? I used to say in those days that Argentina started a war without knowing that, and the UK accepted the war without knowing why. The Americans as well did not know why two allies should be ready to fight over what President Reagan called a bunch of ice-cold rocks in the South Atlantic. The White House greeted the news of the Argentine invasion of the Falklands with dismay. The Reagan administration had been cultivating the military junta in Argentina as part of its anti-communist policy. Now, the president was faced with a dilemma. Very difficult situation for the United States because we're friends with both of the countries engaged in this dispute. And we stand ready to do anything we can to help them, and what we hope for and would like to help in doing is have a peaceful resolution of this with no forceful action or no bloodshed. President Reagan's difficulties arose from his use of Argentina as a willing partner in his anti-communist policy in Central America. In 1982, Argentina was a conduit for American aid to the Contra movement. In return for United States friendship and funding, the Argentine junta supplied military instructors and equipment to the Contras. I don't believe there was anything done by the United States, certainly at the higher levels, that would ever have suggested to the Argentines that we would tolerate the rule of force with respect to the Falkland question. Now, it doesn't mean that there weren't a certain degree of what we call schmoozing going on, especially through CIA, trying to develop a consensus of mutual concern about events in Nicaragua and Salvador. In the early days of the formation and support of the Contra movement, the Argentine military instructors were active in training the Nicaraguan resistance. We had always taken the view with both Argentina and Britain that as between friendly countries that had what each regarded as a legitimate dispute, that we were not going to take sides or make suggestions. The views of the State Department about their interests in America were quite strong, what we call the Latino lobby, rather crudely. Those who looked after Washington's relations with the Latin American republics tended to take the side of Latin America on most issues. And what they above all wanted to do was to avoid America having to choose between a European ally and their geographical neighbors in Latin America. But of course, it wasn't just the State Department that had a Latin American lobby. Also, the White House was very connected. Of course, Jean Kirkpatrick was a member of the cabinet. She was the ambassador to the United Nations, and she certainly had taken a great interest in Latin America and exercised great influence in the White House. On the night of the invasion of the Falklands, Mrs. Kirkpatrick dined with the Argentine ambassador. Well, I suppose it wasn't very diplomatic. Certainly she didn't think so, because I said, how would she think if I had dined at the Iranian embassy the night they took the American hostages in Tehran?
The British were not happy with President Reagan's appointment of General Al Haig, the Secretary of State, as an honest broker in the dispute. Many feared a repeat of the Suez fiasco when the Americans had forced a humiliating climb down on the British. The General arrived in London on April the 8th, at the beginning of his shuttle mission. He was quick to reassure the British that he had no intention of imposing a solution. No, I don't have any American-approved solutions in my kit bag. I'm here to conduct discussions freely and openly and see what we can do. How hopeful are you of a diplomatic solution? It's too early to say. Thank you. He was greeted by the new Foreign Secretary, Francis Pym, who took him to meet a robust Mrs. Thatcher. Well, I never found her wanting of conviction and a sense of direction and purpose. She was replete with that in our first encounter following the crisis. However, I did not find a uniform enthusiasm. Previamente a la reunión del TIAR, Haig esboza una propuesta final norteamericana dirigida a las dos partes. Al hacerse efectiva la presentación oficial, sus términos resultan inaceptables en Buenos Aires. Prevé la reposición del gobernador británico, establece plazos ilimitados para la discusión de la soberanía e ignora la resolución de las Naciones Unidas que favorece el reclamo argentino. Si bien ha desaprobado secretamente el plan, Margaret Thatcher, en complicidad con Haig, aprovecha la negativa de la Junta para endilgarle unilateralmente la responsabilidad en el fracaso de la negociación. Estados Unidos da por terminada la gestión y clarifica sin rodeos su papel en el conflicto. Declara abiertamente su apoyo político, diplomático y militar a Gran Bretaña, al tiempo que anuncia una lista de sanciones contra Argentina. We must take concrete steps to underscore that the United States cannot and will not condone the use of unlawful force to resolve disputes. La posibilidad de que el gobierno británico acepte la propuesta de Pérez de Cuéllar se ve reducida en los hechos a una pasajera esperanza. El 13 de mayo, ante la Cámara de los Comunes, el canciller ha propuesto reforzar las exigencias. La administración de la ONU deberá ser compartida con el Consejo de las Islas. La negociación se circunscribirá a las Malvinas, excluyendo a las Islas Georgias y Sandwich del Sur. El reflotar el derecho de autodeterminación de los Kelpers, denegado por las Naciones Unidas en 1965, y la novedad de discriminar las islas, que hasta ese momento han sido consideradas como un conjunto indivisible, constituyen el modo más efectivo para volver imposible toda negociación. Argentina se reafirma en su posición fundamental y la gestión del secretario de la ONU se desvanece en nuevos intentos sin futuro. La hora de la gran confrontación ha llegado. La Armada Británica se dispone a desembarcar al mando del general Jeremy Moore, un veterano combatiente del Imperio en Asia e Irlanda. El gobernador militar de Malvinas, general Menéndez, dispone concentrar el grueso de sus fuerzas en un anillo de defensa en torno de la capital. La prolongación de la guerra y sus consecuencias crean un panorama inquietante para Estados Unidos. La situación política argentina amenaza radicalizarse con una consiguiente fractura dentro del ejército. El agravamiento de la situación vuelve tangible el temido fantasma de un apoyo soviético. Inmediatamente al fracaso sufrido por Haig, el Departamento de Estado americano ha dispuesto su intervención en forma indirecta, pero con objetivos decisivos. El asesinato de Galtieri, que encarga a la CIA, y un golpe de Estado. Responsable de la segunda fase del plan, el embajador en Buenos Aires, Harry Schlaudemann, inicia contactos con militares, políticos y otros miembros del establishment local.
Con el propósito de evitar una masacre final en el frente de batalla, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas inicia una serie de reuniones que dan por resultado la Resolución 505. Reafirmando los principios de la 502, exhorta a las dos partes a cooperar con el secretario general en su misión destinada a poner fin a las hostilidades. Abstention. Tras una nueva convocatoria al TIAR, similar en resultados políticos a la anterior, Argentina asiste a la reunión de países no alineados que se realiza en La Habana. Con impecable sobriedad, su canciller escucha la opinión del primer ministro cubano, para quien ninguna guerra de liberación nacional se pierde siempre que se esté realmente dispuesto a pelearla. En la siguiente confrontación ante el Consejo de Seguridad de la ONU, llevada a cabo el 5 de junio, se procede a votar por el cese de fuego. La propuesta, que de hecho constituye el último llamado destinado a evitar la barbarie de la guerra, obtiene los 9 votos necesarios, pero Gran Bretaña y Estados Unidos la hacen zozobrar imponiendo su veto. Por su fervor pro-británico, Caspar Weinberger, ministro norteamericano de Defensa, será honrado por Margaret Thatcher y miembros de la realeza con el título de Caballero del Imperio. Varios diputados conservadores censuran los reconocimientos que implícita o explícitamente han puesto al descubierto el carácter decisivo que tuvo la ayuda de Estados Unidos en el resultado final de la guerra, observando que, si bien esa circunstancia es conocida por todos, constituye un desatino el admitirlo públicamente. Funcionarios del gobierno de Reagan enfatizan por su parte el peso determinante de dicha ayuda, que según los informes oficiales habría consistido en 57 millones de litros de combustible para aviones, 200 misiles aire-aire última generación, cuya efectividad en bajas supera la cifra obtenida con el resto de armamentos. Sistemas de armas, materiales críticos, repuestos y municiones. El apronte del portaaviones Guam y otras naves para suplantar eventuales pérdidas de la flota, y un flujo de información que cubrió el 98% del total que manejó la inteligencia inglesa durante la guerra. Mientras tanto, en Argentina, la ciudadanía continúa debatiéndose frente a las secuelas del conflicto. La restauración del gobierno constitucional no conjura el espectro de la guerra sucia, y el rencor popular suma a su repudio por las Fuerzas Armadas el desprecio que supone la derrota. El ejército sufre una profunda fractura entre la oficialidad joven y sus jefes, entre los que lucharon en las Malvinas y los que no estuvieron allí, que llevó a 2 graves levantamientos, en 1987 y en 1990 respectivamente. Menem había triunfado. Para disfrutar la victoria, habló con los periodistas desde la flamante sala de prensa de la Casa Rosada. Con los delincuentes no se negocia. Las fuerzas actuaron de acuerdo a las instrucciones, a las directivas impartidas por el presidente de la Nación en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Algunas preguntas, aún hoy, no han podido ser respondidas. Señor presidente, quería saber si usted nos contaba previamente con informes de inteligencia que le anticiparan la posibilidad de este tipo de acontecimientos. Y en ese caso... Secreto de Estado. Lo único importante era el futuro. ¿Me puede confirmar que está ratificada la presidencia del presidente Bush pasado mañana en Argentina? Totalmente ratificada. El 3 de diciembre de 1990 murieron 14 personas y casi 200
resultaron heridas. Apenas 2 días más tarde, Argentina era una fiesta. Entrábamos a un mundo nuevo de la mano de George Bush. Un motivo de orgullo para el presidente de los argentinos compartir esta conferencia de prensa con el señor presidente y amigo de los Estados Unidos, el señor George Bush. President Menem and the Argentine people proved y el presidente Menem ha demostrado esta semana misma, en estos últimos días, el gran compromiso que tiene la Argentina, no permitiendo que este país vuelva a vivir en la violencia y en la dictadura. Ha demostrado realmente una gran valentía y una gran determinación. Luego de los elogios, Bush habló del verdadero objetivo de su visita. En estos días de economía libre, el presidente Menem ha tomado el primer puesto en el campo de las privatizaciones y en muchas otras áreas. Bush estaba como en su casa, pero como siempre hubo un inoportuno que le aguó la fiesta. No corresponde el uso de la palabra. No corresponde, señor diputado. En nombre del pueblo argentino y de sus representantes aquí reunidos, tengo el alto honor de dar a usted la bienvenida a esta Casa de la Democracia. De vez en cuando se escucha un eco del pasado en declinación del marxismo, y si el precio que tenemos que pagar por la democracia es escuchar esos gritos, no me importa, me siento muy bienvenido aquí, muchas gracias a todos. ¿Se pueden retirar para atrás, por favor? ¿Se pueden retirar para atrás, por favor? ¡Para atrás! ¡Retírense para atrás, por favor, señores! Por favor, se pueden retirar para atrás, no va a haber ningún tipo de información, por favor. Constantemente están indicando que no va a haber ningún tipo de información. Telescópica está tirando orden. ¿Hay alguien de perfil atrás? Sí. ¿Quién está? Guerrero. ¿Quién? Guerrero. ¿Dónde está Guerrero? Esperá, aquí acá. Sí, justo. Nacho. ¿Dónde está? Dirigen hacia el lugar donde están las tropas leales, en Panamericana y Rolón. 1, 2, alcanzamos a ver. Y para. Cuerpo a tierra, no podemos decir cuántos son los tanques que pasaron. Fajardo con la cámara en mano, filmando frente a los tanques. Y aquí cuerpo a tierra el resto de los periodistas, colegas de diarios y revistas, todos detrás de un cerco. Repito, estamos a solo media cuadra de la salida del tanque. Atrás, atrás, atrás. Y les responden desde el edificio de frente. No sé, no tengo idea. Siguen avanzando tanques.
Estamos en Campo de Mayo. Bueno, aquí la quedó. La guarnición está tomada enteramente por personal de suboficiales y oficiales, los cuales tienen la cara pintada. ¿Me puede explicar? Córdoba se rindió. ¿Me lo puede explicar? Se acabó la dictadura. El oficial a quien identificamos, a pesar de que no tiene el cargo, está cargado con granadas, con un arma larga y lleva un chaleco antibalas. La cara. Aquí, lleva la cara pintada y están identificados además con unas boinas rojas. Este grupo no es un grupo golpista, fue la única solución que teníamos para llamar la atención del pueblo argentino, es que creemos que el señor presidente y los dirigentes de los principales partidos políticos han entendido